Buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Memoria Histórica, un programa de TV UJAT en coproducción con el Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy platicaremos de la vida y la obra de Carlos Pellicer Cámara. Tenemos como invitados, y agradecemos su presencia, al maestro Héctor Valencia Reyes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Aquí estamos para servirle. Bueno, él es un profesor investigador de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en la licenciatura en Historia y además es el responsable del Archivo Histórico de la UJAT, así que bueno, nos va hoy a alimentar y a regocijar con una serie de datos, de anécdotas que seguramente nos engrandecerán en el conocimiento de eso, de nuestra memoria histórica de los tabasqueños. También está conmigo y agradezco su presencia a la historiadora Laura Viridiana Díaz Rodríguez, que bueno, también está aquí con nosotros y que ella también forma parte del Archivo Histórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta transmisión les recuerdo que es en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Como es una transmisión en vivo, les invitamos también a que se comuniquen con nosotros al teléfono en el estudio 9933 58 15 96. Y bueno, pues nada, les invito a disfrutar primeramente y antes de iniciar nuestra amena charla de esta tarde, de una cápsula que nuestra producción ha preparado para introducirnos a este tema. Vamos a la cápsula y regresamos con nuestra charla. Adelante. El 16 de febrero de 1977, a la edad de 80 años, en la Ciudad de México, falleció el intelectual tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. Para el tabasqueño, para nuestra memoria histórica, esa fecha nos sirve como referencia para recordar y reivindicar a un extraordinario humanista que representó a nuestra cultura e identidad en su quehacer literario, museográfico, educativo, diplomático, cultural y político. Porque el maestro Carlos Pellicer, el poeta de América, como lo conocieron muchos, es nuestro tabasqueño más universal, con un espíritu en el que se sintetiza la pasión, la creatividad y el compromiso social de la otredad. En nuestra conciencia histórica existe la certeza y la comprensión de que Carlos Pellicer representa lo tabasqueño, lo mexicano y la pasión latinoamericana. En especial, reconocemos que recreó nuestra esencia tabasqueña, porque en su quehacer poético se expresa el medio geográfico y la naturaleza, que nos determina en la historia del trópico húmedo mexicano. Decimos que Pellicer representa nuestra cultura e identidad regional que deviene de los olmecas y mayas, que expresa de manera diversa nuestra forma de ser, pensar y vivir en Tabasco. Así, cada año recordamos cómo el maestro Pellicer definió el horizonte de su vida, recreando su raíz tabasqueña en sus prácticas, relaciones, acciones y metáforas. Reafirmamos que un hombre que conoció y se comprometió con la historia de México, que reivindicó los ideales más nobles del latinoamericanismo, mientras asumía los valores y principios humanistas más nobles de la cultura occidental. En nuestra memoria histórica, no olvidamos que Pellicer fue un sujeto social comprometido con las causas de los pueblos originarios, con las luchas y demandas obreras, con las reivindicaciones campesinas y solidario con los movimientos estudiantiles. No olvidemos que participó en movimientos democratizadores que lo llevaron a la cárcel, que fue un extraordinario mexicanista, un antiimperialista y que gestionaba demandas sociales ante políticos y funcionarios. En Tabasco, nuestra memoria histórica recuerda cómo contribuyó a la formación cultural de distintas generaciones. Por eso revivimos los hechos que le permitieron crear el Parque Museo La Venta y el Museo de Antropología, que hoy lleva su nombre. Recordamos las conferencias, mesas redondas, exposiciones y artículos periodísticos que realizó en Villahermosa.
No dejamos de recordar sus vínculos con los jóvenes del Instituto Juárez y con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Platicamos de sus convivencias con las familias y amigos de Tabasco, de cómo contribuyó a cambiar la mentalidad tradicional del tabasqueño, con su práctica cultural, académica y familiar. Por ello, decimos que fue un ser que se constituyó en un referente de reflexión y análisis de nuestra cultura e historia local. Y finalmente, en un año más de su fallecimiento, los universitarios de la Casa de Estudios que tanto amo, lo recordamos y contribuimos a su permanente renacimiento para que las nuevas generaciones conozcan y comprendan su vida y su obra objetivamente, para que el maestro Carlos Pellicer Cámara siga siendo una luz en nuestro transitar por la vida de Tabasco. Bien, pues como ustedes han escuchado, hoy hablaremos de Carlos Pellicer, tabasqueño, escritor, poeta, museógrafo y político, que se desempeñó, muy pocos lo saben, como director de difusión cultural de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el 16 de febrero de 1977, ya también lo dijimos en la cápsula, bueno, fallece a los 80 años y un mes, justamente un mes de edad. Y bueno, es un personaje indiscutible cuando se habla de la historia de Tabasco. Maestro Héctor Valencia, ¿cuáles serían estos datos básicos, elementales, que definen el perfil histórico de la vida de Carlos Pellicer? Bueno, primero hay que reconocer que Pellicer va a representar individual y socialmente a una de las familias más tradicionales de Tabasco, que van a lograr ser parte del desarrollo productivo y cultural de Tabasco durante el Porfiriato, y que en particular van a realizar contribuciones al campo de la ciencia jurídica, los estudios de farmacia y desde luego el comercio. Pellicer forma parte de esas familias que florecieron y se desarrollaron durante el Porfiriato. Él fue, por lo tanto, un niño porfirista. Hay que entender eso muy bien, porque se educó bajo los parámetros, criterios durante su infancia del Porfiriato. La mentalidad y la cosmovisión del Porfiriato va a estar en él durante su niñez, pero le va a tocar vivir la Revolución Mexicana y le va a tocar tener que salir de su tierra en 1908 por las cuestiones políticas y sociales que anteceden a la Revolución Mexicana. Entonces, esa va a ser una experiencia que también va a marcar su vida y sobre todo le va a permitir a él poder interactuar con una serie de sujetos en la Ciudad de México, donde va a vivir, sobre todo con aquellos que fundaron el Ateneo de la Juventud. Le va a permitir codearse con ellos, aprender con ellos y desde luego va a empezar a desarrollar sus habilidades literarias también en la Ciudad de México durante la secundaria y durante la preparatoria. Él va a estudiar en la Preparatoria Nacional. Y es importante hacer estudios y profundizar o conocer cómo en esa parte de la Revolución Mexicana él tuvo experiencias que cambiaron su vida. Por ejemplo, admiraba a Santos Chocano, y Santos Chocano vivió en México exiliado y apoyado por el gobierno de Madero. Entonces él cuenta en una de sus anécdotas que se lo encontró en la calle, lo reconoció y lo empezó a seguir. Y entonces llegó un momento en que Santos Chocano se dio cuenta y volteó y lo enfrentó y le dijo, ¿y por qué me sigues? Pues porque yo lo admiro, porque yo he leído sus trabajos. Y que le tocó el cabello, lo acarició y le dijo, sí, así. Entonces, en ese contexto, él va a ir modificando su mentalidad, su cosmovisión del mundo que había tenido como parte de las familias oligarcas que habían vivido en Tabasco durante el Porfiriato. Y desde luego va a conocer a toda una generación de muchachos que se van a dedicar a la poesía, a la literatura, también algunas cuestiones del periodismo, y
va a ser parte de un grupo que conocemos en México y en los estudios literarios como los contemporáneos. Aunque ellos mismos se llamaban el grupo sin grupo, porque había distintas perspectivas dentro de ellos y lo que operaba y funcionaba era que podían dialogar, discutir y avanzar cada uno en sus campos. Va a conocer a Vasconcelos a principios de 1920, se va a incorporar a los trabajos culturales de Vasconcelos, va a ser delegado estudiantil en América Latina. Posteriormente, al año siguiente, va a viajar con Vasconcelos casi por toda Sudamérica y eso le va a permitir adquirir otra serie de experiencias que van a alimentar su espíritu latinoamericanista. Es considerado como uno de los panamericanistas por excelencia y también va a poder conocer a otros intelectuales latinoamericanos en el sur del continente. Posteriormente va a regresar a México, está más o menos 2 años entre el 24 y el 26 y luego se va a viajar a Europa, también con un grupo de gente que apoyaba y seguía a José Vasconcelos. Conoce a varios mexicanos allá en Europa, intercambia ideas con ellos, pero también conoce, digamos, todo el movimiento cultural que se está dando en Europa, donde está Dalí, Picasso, Diego Rivera también estaba allá, etcétera, etcétera. Y va a alimentar su espíritu, su vida de esos conocimientos. Siendo un personaje tan cosmopolita como nos lo está describiendo, teniendo contacto con grandes personajes a nivel no solo nacional, sino latinoamericano, internacional, ¿bajo qué pretexto o cómo fue que Carlos Pellicer retorna a su terruño? Bueno, regresó una primera vez en 1914 e incluso publicó en el Gráfico de Tabasco un artículo de cómo fue que vio él algunas cosas de Tabasco, correlacionándolas con cuestiones del arte, la pintura, el concreto. Y después tenemos la hipótesis de que vino a la inauguración de la Escuela Normal que fundó Garrido Canaval. Ese lo tenemos como hipótesis, enviados por Vasconcelos. Y posteriormente tiene varias experiencias. Parte del perfil de algo que cambia su vida es haber apoyado políticamente a Vasconcelos en las elecciones del 29, haber sido detenido y haber llegado a la cárcel. Yo suelo decir como hipótesis que ahí se da una ruptura en su vida. La tortura, la represión que vivió en la cárcel nos permite empezar a ver a partir de 1930-31 a otro Pellicer, a un Pellicer más fuerte, a un Pellicer más escéptico, a un Pellicer más determinante y que sobre todo va a cuidar más su salud, su cuerpo y las relaciones sociales. Y va a llegar, se va a desarrollar en el campo literario, va a estar publicando algunos de sus libros, etcétera, y regresa a Tabasco hasta 1943 a inaugurar la Escuela Tecnológica. Él da el discurso inaugural de la Escuela Tecnológica y en esa visita también interviene en lo que tiene que ver con la futura inauguración de la Biblioteca José Martí. Y él mismo le dice a Vasconcelos que se va a inaugurar una biblioteca en Tabasco. En 1944 Vasconcelos viene a Tabasco, si no me equivoco, en verano, y también interviene en que se funde definitivamente la Biblioteca José Martí. A partir de ese momento, Pellicer ya no rompe los vínculos con los tabasqueños, los va enriqueciendo, los va entrelazando y va encontrando nichos de convivencia. Uno de ellos tiene que ver con todo aquello que tiene una relación con los pueblos originarios, las culturas prehispánicas, porque él fue desarrollando una conciencia mesoamericana, hay que decirlo,
y lo otro tiene que ver con los estudiantes del Instituto Juárez. Le importa mucho la formación, la capacitación y el desarrollo intelectual de los jóvenes. Y entonces ahí hace un grupo de amigos, de maestros en el Instituto Juárez y va a empezar a organizar conferencias, mesas redondas, exposiciones, los va a impulsar para que escriban, para que editen revistas, etcétera, etcétera. Y digamos, esta tendencia la va a ir reproduciendo constantemente durante todo el resto de la historia del Instituto Juárez, hasta que se transforma en Universidad de 1958, pero va a seguir vinculada a la universidad, a las distintas escuelas, y si quiere más adelante platicamos cómo se va dando esta presencia. Sí, a mí me interesa mucho en hacer notar algo que de verdad poco se conoce, y es ese gran vínculo que Carlos Pellicer mantuvo, no solo con el Instituto Juárez, sino con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que además nos hace sentir muy, muy orgullosos. Y al regresar del corte que vamos a hacer en un segundo, quisiera también regresar un poco para destacar un término que a mí me llama mucho la atención. Usted dice, tengo la hipótesis. Sí. Esto nos hace suponer que toda esta construcción, esta narrativa que usted nos regala, que nos pinta tan fácilmente la vida por las etapas de Pellicer, nadie se la contó, sino que fue una construcción. Y me interesaría que nos ayudaran a entender cómo es esta construcción y a partir de qué. Sí, sí, muy bien, claro. Vamos a hacer un corte, regresamos en unos momentos. Recuerde que estamos en Nuestra Memoria Histórica a través de TV UJAT. En un momento regresamos. Regresamos a Nuestra Memoria Histórica. Hoy charlamos con el maestro Héctor Valencia y con la historiadora Laura Viridiana Díaz Rodríguez. Platicamos sobre Carlos Pellicer porque, bueno, el sábado próximo, el 16, se conmemora un año más de su fallecimiento y, bueno, su pretexto nos vale para traerlo a colación y conocer más de su obra, que aunque es uno de los tabasqueños más renombrados, que nos enorgullece más, que nos abandera en las causas tabasqueñas, también hay mucho más que conocer de él. Y le decía, maestro, que me llama la atención poderosamente esta reconstrucción que usted nos hace, justamente porque no hay una sola fuente, sino usted dice, bueno, incluso se van formulando hipótesis que nos hacen suponer que hubo un cambio de un Pellicer a otro o a una etapa de otro. ¿Cuáles son estas fuentes? ¿Qué es lo que a ustedes, los historiadores, les ayudan a conformar esta narrativa, esta forma de construir o reconstruir la historia de un personaje tan inquieto como Carlos Pellicer, que no estuvo en un solo lugar, ¿verdad? Que anduvo por todos lados. Primero porque conociendo cuestiones básicas sobre Pellicer, uno hace conciencia de que es imposible no mantenerlo permanentemente en la memoria del tabasqueño, porque hablar de lo tabasqueño, de la cultura tabasqueña, de la identidad del tabasqueño, tiene que ver con señalar varias cuestiones que aluden a Pellicer. Entonces no podemos fingir una especie de amnesia histórica y mantenerlo en el olvido recurrentemente y que las generaciones nuevas se pierdan de este ejemplo histórico que es Pellicer como ser humano, independientemente de las prácticas sociales que desarrolló.
Entonces, hace 17 años, con un grupo de compañeros de historia a los que recientemente se incorporó Laura, nos preguntamos qué hacía Pellicer cuando llegaba a Tabasco, con quién platicaba, con quién conversaba, qué construcción sociolingüística se hacía el tabasqueño de repente de encontrarse en la calle a Pellicer, de saber que ya lo habían propuesto para Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, antes de los 50, de saber que ya habían hecho programas de la Hora Nacional dedicados a él, de saber que ya le habían hecho reconocimientos como Premio Nacional de Literatura en el 64, etc. Entonces empezamos a buscar información y fuimos creando una base de datos que nos permite hacer varias puntualizaciones que tienen que ver con la vida de Pellicer, con su estancia aquí en Tabasco, con las prácticas culturales, sociales y políticas que desarrollaba aquí en Tabasco y desde luego con las aportaciones que Pellicer realizó para la convivencia social de los diversos sectores de Tabasco. Porque hay que decir que él tenía muy claro que la formación cultural, el desarrollo cultural, el aprendizaje de ciertos saberes le permiten a una sociedad crear lazos, generar convivencias que les permitan avanzar y desarrollarse. Y para nosotros que estudiamos historia, un elemento significativo que solemos señalar es que él amaba profundamente y estudiaba la historia. De hecho, en el discurso que da en 1976, cuando lo nombran director de difusión cultural de la universidad, que es como de cuartilla y media, la mitad es dedicada a la historia. Y les dice, el que no conoce la historia de Tabasco, el que no conoce la historia de México, no tiene los puntos claves, los andamios necesarios para tener un desarrollo cultural e intelectual. Entonces, para nosotros eso es como, digamos, un halago. Y desde luego que tenemos que reconocer que tenga esta visión. Laura ha investigado algo sobre Pellicer en cuestiones de bancos de datos, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradezco la invitación por participar en este evento, sobre todo por este programa que comentábamos antes de iniciar la proyección, comentábamos que era como otro intento de recuperar este programa, precisamente para que la gente conozca parte de la historia de los personajes que pues hacen renombrar a Tabasco en otros lugares, tanto en México e incluso en otras partes del mundo. Usted preguntaba al respecto de, bueno, cómo le hacen los historiadores, la investigación en el campo de la historia. Y a mí algo que me ha gustado mucho es involucrarme, bueno, qué dicen los repositorios digitales, las plataformas en línea sobre información histórica o que puede servir para una investigación de carácter histórico. Y en ese sentido creo que eso puede servir mucho a los estudiantes, a los más jóvenes. En el caso de Pellicer, como también habían señalado, pues es una persona que estuvo en muchos lugares, desde su infancia, estuvo transitando a otras partes de México y en cada lugar fue dejando esa huella intelectual, ese amor por el lugar donde estaba, tanto en México como en América Latina. Y entonces eso implica que pues hay que ver cómo es que en los archivos se generó registros de él, sobre todo en la prensa, pensando en esta etapa de joven o de estudiante, porque pues él estuvo encargado tanto de crear la Federación de Estudiantes de México, bueno, fue partícipe, pero también estuvo muy involucrado en la creación de la Federación de Estudiantes en Colombia, por ejemplo, estuvo también en Venezuela y en ese transitar, estoy hablando de un joven que uno, o sea, antes de 1920 ya estaba fuertemente activo en temas educativos, pero también en una praxis política que eso no hay que descartarlo. Yo cuando empecé a leer sobre él, a involucrarme con el tema de la poesía, sí, pero pensándola cómo puede servir para el campo de nosotros en la historia. Y me queda claro que su trabajo poético, su visión literaria, pues nos enseña a nosotros en el presente un testimonio de lo que él vio, de lo que él vivió en lo que fue Tabasco, que ya
ya cambió su paisaje, ya cambió todo cuanto él conocía, porque incluso estaba leyendo un artículo que publicaron en la revista Sensontla aquí, que edita la universidad, cómo él mencionaba incluso a Villahermosa como un lugar que le decía Villa Fea, ¿no? Por todo este cambio que había, ya estamos hablando en los 70s, sí. En relación a esa crítica que él hacía sobre el tema de la explotación petrolera y cómo estaba afectando específicamente a las zonas arqueológicas por el tema de los hallazgos arqueológicos. Entonces, cuando pensamos en él tratamos de recordarlo a él como poeta, pero también su poesía tiene esa crítica tanto social, crítica, es cierta añoranza de ese pasado, de eso que ya no está, y queda muy, muy plasmado esa visión en lo que va a construir aquí en Tabasco, como es el tema de los museos, como es su trabajo en la universidad, como docente, como administrativo, pero todo está correlacionado. Y por ejemplo, estaba revisando las tesis, que eso también a mí me gusta consultar, bueno, cómo se construye el conocimiento en otras universidades y sobre todo en el caso de Pellicer, y me di cuenta que sí, bueno, hay algunas tesis, por ejemplo, en la UNAM, en el caso de la licenciaturas, pero se queda en el campo de la investigación literaria. Y digo, eso es un aporte, claro, también, sí, porque pues, claro, nos habla de cuál es el impacto o de qué manera los jóvenes aún consideran a Pellicer como un personaje importante dentro de la historia de la literatura mexicana. Pero, como habíamos señalado aquí también, falta ese elemento que tiene que ver con una persona de carne y hueso, porque eso fue Pellicer también, un sujeto que vivió en un contexto histórico, que lo marcó, lo determinó, y eso también lo motivó a tomar ciertas acciones políticas y sociales y determinar, bueno, cuál iba a ser el rumbo de su vida en todos los años que vivió, tanto en Tabasco como en el resto de México. Y bueno, resumiendo un poco mi respuesta sobre lo que usted había preguntado, ¿no? En el caso de, ¿qué quiere comentar? Yo creo que eso es importante decirlo, o sea, Pellicer es un hombre comprometido políticamente, sí, o sea, es un hombre, sí, comprometido con los indígenas, es un hombre comprometido con los obreros, no solo en el nivel de la acción, sino también en su quehacer literario. Es un hombre comprometido con el rescate arqueológico y a la vez es un hombre comprometido con las demandas estudiantiles. Y cuando decimos, fue detenido a la cárcel, estuvo en la cárcel por participar en un movimiento político, pero él contaba que recurrentemente lo seguían, le hacían observaciones, sí, y lo detenían por 1 o 2 horas, y que él sabía perfectamente porque había hecho algún comentario público, había hecho un señalamiento, etcétera, etcétera. Y por eso es importante entender cómo en su vida cotidiana él fue tejiendo una serie de relaciones sociales que le permitieran a veces rebasar por la derecha o la izquierda a los políticos o a las circunstancias políticas, etcétera, etcétera. Y así fue como fue amigo de senadores, de diputados federales, de gobernadores, de presidentes de la República, etcétera, etcétera. Cuando vino el presidente de Venezuela, Carlos Pérez, si no me equivoco, a Tabasco durante el gobierno de Echeverría, él pidió que estuviera Pellicer. Y entonces Echeverría tuvo que, si no me equivoco, en el Tomás Garrido, tuvo que pedir que subieran al poeta y estuviera ahí acompañándolos. Y Pellicer era muy hábil para mantener relaciones políticas con los presidentes de la República, con los senadores, con los gobernadores. Y eso le permitió avanzar en muchos campos, entre ellos en su quehacer arqueológico que desarrolló en Sonora, en Coahuila, en Chiapas, en Morelos y desde luego aquí en Tabasco. Sí, él es sin duda un personaje que no solo dejó muchos textos, muchos testimonios, no solo efectivamente de poesía, sino de todos los ámbitos en los que se desarrolla. Era curador, muy poca gente sabe que él era curador, porque coleccionaba obras de arte y coleccionaba obras de arte de sus grandes amigos. Sabemos, fíjese,
porque cuando se hizo la reunión extraordinaria, la primera reunión extraordinaria de la NUYES en 1951, aquí en Tabasco, él logró que el doctor At viniera aquí a Villahermosa y exhibieran una obra de él. Pero también logró que le prestaran una obra de Goya para exhibirla. Y entonces, como organizador de eventos culturales, como puente para que gente como Leopoldo Sea, Alfonso Caso, don Pablo González Casanova, etcétera, vinieran a Tabasco, Pellicer estuvo ahí presente. Y entonces eso es importante porque uno lee las reseñas en los periódicos o lee las opiniones de los muchachos, estudiantes que asistían o la gente en general y uno dice, bueno, por lo menos la gente le estuvo reconociendo que eso era importante y era significativo para la vida cultural de Tabasco, ¿no? Y acciones con mucha proyección. Sí. Es impresionante, digamos, lo hiperactivo que era. Pero además la gente recuerda, leí un texto de la China Mendoza donde dice, le gustaba reírse, burlarse de mí, me ponía a hacer juegos en los nacimientos, porque también hay que decir que Pellicer siempre reivindicó su condición de ser católico, pero sobre todo los principios católicos cristianos, que tienen que ver con la solidaridad, con el apoyo al otro, con la caridad, no nada más con la cuestión de la contemplación y la reproducción enajenante de la fe, sino realmente con una práctica social de convivencia donde los valores y principios cristianos se aplicaran. Salvador Novo decía que era el primer católico pagano que había conocido en su vida. Entonces, eso es importante. Además, un día una de mis hijas me pregunta, bueno, ¿y las mujeres? ¿Qué les digo? Pues era amigo de Frida Kahlo, nada más, de Dolores del Río, conoció a casi todas las artistas de la época, las mujeres que se desarrollaban en la poesía, en algún otro campo de la literatura o en la pintura, eran sus amigas. Mistral fue un personaje, sí, fue un personaje cercano a ello. De hecho, precisamente con esto de la revisión histórica, al tratar de averiguar, bueno, cómo era Pellicer, también, por ejemplo, Memórica, plataforma que se organizó con la doctora Beatriz Müller para recuperar y condensar en un solo espacio digital documentación histórica de México, pues ahí tiene una sección exclusiva en homenaje a Carlos Pellicer, donde justamente van recopilando como fragmentos, porque pues es muy vasto lo que él hizo como persona y también como en el campo literario, y justo va mencionando esos apartados que al público en general pues le va a dar como luces y para que pueda averiguar más, se interese más sobre Carlos Pellicer Cámara, que si bien es alguien de Tabasco, pero bueno, tuvo una trascendencia. No, un día me dice un alumno, a mí me gusta la poesía, los primeros poemas de Octavio Paz, que digo, ¿por qué no lees a uno de sus maestros? Octavio Paz es discípulo de Pellicer, y Paz lo reconoce como alguien que lo ayudó. Gorostiza dice que el que lo introdujo a la literatura y a quien considera él como su maestro es Pellicer, aunque Gorostiza creo que es 2 años mayor, pero lo reconoce y lo escribe y lo publica. Entonces, podemos decir que es un hombre que permanentemente enseñó a distintas generaciones y que después de muerto renace cada vez que nos acordamos de él y nos deja enseñanzas, enseñanzas que sirven, pues, para que uno oriente en el presente su vida, ¿no? Claro, y además para que uno valore toda la labor que él hizo. Sí. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos a nuestra memoria histórica en esta tarde.
Estamos de regreso en una deliciosa charla hoy en nuestra memoria histórica con el maestro Héctor Valencia y la historiadora Laura Viridiana Díaz, platicando de todo un personaje orgullosamente tabasqueño, el cual no solo fue un gran productor de textos, tanto poéticos, políticos, arqueológicos, sino que además fue motivo de una serie de textos también, de escritos, de cartas, de poesías, muy probablemente porque eso es, Pellicer es un personaje carismático que logró conjuntar talentos en la poesía, pero también en las relaciones públicas, en la política, y eso parece que cautivaba a las personas. ¿Qué hay de los... ¿qué han escrito otros sobre Pellicer? En el archivo histórico también se conservan estos textos, se buscan constantemente. Pues recientemente encontramos 6 textos. Uno de Tomás Mojarro, le hacen a Pellicer un reconocimiento en Bellas Artes, entonces invitan a sus amigos, los invitan a que hagan síntesis acerca de lo que significa para la cultura mexicana Pellicer. Entonces hay un texto de Tomás Mojarro, hay otro texto de María Luisa Mendoza, la famosa China Mendoza, hay un texto de Elena Poniatowska, hay otro texto de Salvador Novo y hay otro texto de José Gorostiza. Entonces ahora tenemos la tarea de verificar, buscar si esos textos han sido publicados alguna vez. Si no, son trabajos que fueron leídos en aquella ocasión y están ahí inéditos. Y de manera sintética sí encuentra uno, digamos, interpretaciones muy directas acerca de lo que es la personalidad, el carácter y lo que significa el quehacer poético de Pellicer. Y ese título bien ganado de El Poeta de América, ¿no? Esa influencia que además va a tener en otros escritores. Claro, sobre todo por su apego y reivindicación constante a Simón Bolívar y al pensamiento bolivariano. Pareciera ser que estamos hablando de algo muy actual. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las teorías descolonizadoras de hace 30 años para acá, y que empiezan con una impugnación hacia el imperialismo, en concreto hacia el imperialismo norteamericano, ya está en Pellicer en los 50. Ya está en Pellicer en los 50. Y está ahí como un principio de vida. Y está ahí como algo que va a estar defendiendo, asumiendo durante toda su vida. Entonces eso es importante. Aquí en Tabasco llegó a realizar charlas, conferencias sobre Gutiérrez Nájera, sobre Díaz Mirón, sobre Diego Rivera, etcétera, etcétera, pero también sobre Simón Bolívar y sobre aspectos en los cuales discutía aspectos sobre las problemáticas colonialistas o neocolonialistas que vivían los pueblos latinoamericanos. Y en ese sentido le decía a Carlos, que trabaja aquí en TV UJAT, que a mí me recuerda mucho productor. a León Tolstoy. Y le digo, esa imagen del final de su vida de León Tolstoy, que después de haber sido noble, terrateniente, etcétera, regala y dona todo, y se queda con una muda de ropas, y vemos fotos de él donde a veces no traen ni zapatos. Entonces llega un momento en que Pellicer empieza a desprenderse de todo lo que tiene que ver con ostentar y manifestarse, tener posiciones materiales.
Y en algunos pueblos de México se le recuerda con mucho cariño. O sea, yo voy por lo menos 1 o 2 veces al año a Tepoztlán, Morelos. Allí hay un pequeño museo de arqueología que acaban de, hace 2 años lo remodelaron, rehicieron el guión y se ve impresionante. Pero uno va y le platica al mercado, a los señores ya más grandes o a los que tienen ahí un negocio de hace 30, 40 años y recuerdan a Pellicer. Y recuerdan la energía con la que caminaba por las calles de Tepoztlán. También aquí se le recuerda ese sentido que tenía de ir de un lado para otro, estar caminando, etcétera, lo atento que era con las señoras grandes, cómo las saludaba, cómo esa era como su carta de presentación, o sea, a pesar de tener una voz gruesa, ser amable y saludarlas con mucho cariño. Todas estas imágenes que ahora nos regala, maestro, ¿son reconstruidas a partir de testimonios de las personas, también de manera oral o solamente escrita? Muchas de esas imágenes están escritas y sí hace falta el trabajo de constituir un fondo oral. Tabasco es de los pocos estados de la República que no tiene, las instituciones no tienen archivos orales. Entonces, lamentablemente en los últimos 30 años, digamos, la vivencia o la captación psicológica que se tiene en la vivencia y que le expresa el sujeto a través del lenguaje, le hemos ido perdiendo. Le hemos ido perdiendo porque la gente ha ido falleciendo. Claro. Y entonces no hemos procurado o no hemos considerado que es coyuntural, importante, significativo, guardar esa voz. Sí, claro. Guardar esa voz y guardar, digamos, la expresión y el contenido lingüístico que la gente le fue dando a las cosas cotidianas de su vida o importantes de su vida. Sí. ¿Qué es la intención de esta parte del archivo histórico actual de la UJAT? Recuperar esta cotidianidad con la que se puede pintar también a Carlos Pellicer, no solamente desde su perspectiva. Bueno, a Pellicer y a muchos tabasqueños. Digamos, ella que trabaja como restauradora le podrá contar cómo hemos ido cotidianamente descubriendo a otros tabasqueños, a niños, porque tenemos certificados de primaria y fotos, por ejemplo, tenemos fotos de José Carlos Becerra de 11 años y así tenemos incluso de algunos personajes que han llegado a ser actores a nivel nacional, a nivel internacional, como Juan Manuel López Ochoa. Él estudió en el Instituto Juárez y entonces yo veo un poco de lejos el trabajo que ellos están haciendo, pero yo creo que la emoción o el sentimiento que ellos pueden tener se lo puede contar mejor ella. Sí. Sí. Gracias. Bueno, es que yo tuve mis primeros acercamientos con el tema de propiamente la intervención de un documento en soporte papel, porque va de diferentes tipos de documentación, claro, o materiales que se pueden trabajar. Y me he enfocado en esta parte del papel, en el documento del archivo histórico. Y efectivamente hay documentos que uno los ve, los revisa. A mí sobre todo que me interesan mucho los temas de historia de las mujeres, porque si de por sí en la historiografía de Tabasco hay ausencias de muchos personajes que, bueno, hay evidencia, hay testimonios, hay tanto que decir, pues de las mujeres es el doble de la ausencia. Entonces, claro, sí. Estar en ese archivo me ha permitido acercarme a estas primeras, pues son evidencias históricas, documentales, de mujeres, de niñas, de las adolescentes, de cómo fue su proceso, su paso por el Instituto Juárez y de ahí la universidad y hasta cierta época.
Y, por ejemplo, un personaje que a mí me llamó muchísimo la atención, tal vez me salga un poco del tema, pero es una tabasqueña que tuvo una incidencia muy fuerte en el Instituto Juárez, que fue Ana Santamaría, que fue una de las primeras directoras del Instituto Juárez y hasta el momento no se le recuerda ni se conmemora en absolutamente nada. Entonces, en el plano de la restauración, pues es una intervención directa sobre el documento, cuando lo amerita. Claro. A veces se procura, he escuchado en conferencias, eventos de otros restauradores, tanto en México como de otras partes del mundo, a veces señalan que entre menos es más, pero en nuestro caso, cuando la obra ya lo amerita por el tipo de papel, por ejemplo, antes que se utilizaba todo, que era todo a mano, con estas tintas que eran a base de metales por cierto, ferrogálicas. Rescatamos el acta de examen profesional de Carlos Pellicer, su tío. Ah, sí. Su tío, a mano, y ya está restaurada. Y no solo fue, estudió en el Instituto Juárez, fue maestro del Instituto Juárez y fue director del Instituto Juárez. Y por él lleva el nombre de Carlos. Ahorita me acordé. Sí, entonces todos esos materiales, esa materialidad que se va perdiendo irremediablemente por el paso del tiempo y a veces por otras condiciones humanas, intervención humana. Así es. Entonces, en esta parte de la restauración es tratar de detener ese deterioro, o sea, entendiendo que el papel por su propia naturaleza u origen natural, pues con el tiempo irremediablemente se irá Pero ¿tú qué deteriorando. qué sientes cuando estás de repente encontrando un documento que alude a estos personajes? Puede ser Pellicer, Garrido, puede ser los Pérez Nieto, los Graham. Pues esa satisfacción personal, primero por hallarlo, porque a veces le comentaba, cuando había de mujeres que yo escuchaba, ¿no? Y yo decía, lo más seguro es que sí hay. Tenía esa hipótesis y dijo, pero debe haber algo. Pero me quedaba en eso, en ese plano de a lo mejor hay, pero no tenía el acceso a la información. Y cuando los empieza uno a hallar, a veces en condiciones muy deterioradas, pero los sabes que están, ya tienes el eureka, ya lo encontré. Sí, entonces ese primer encuentro con el documento histórico, para mí es satisfactorio, creo que son como gajes del oficio, y ya una vez proceder a intervenirlos cuando lo amerita o cuando realmente lo necesita, pues implica primero compromiso, hacer toda una serie de valoraciones previas y entonces ya determinar qué procedimiento requiere o no, pero se siente bien, la verdad es que sí es satisfactorio y decir, ay, esto de hace 100 años, de 120 años, está en mis manos, yo lo puedo leer y posiblemente se lo podamos mostrar a otra gente. Seguramente uno de los acervos más amplios entonces que tiene el archivo es referente a Carlos Pellicer, por tanto que hay sobre él y de él. No, aunque no lo crean, no. De hecho, no hemos ni siquiera pensado hasta este momento crear un fondo que se llame Carlos Pellicer. Hay a cuentagotas documentos sobre Pellicer. Más bien hay muchas referencias de manera indirecta en torno a Pellicer, sobre todo en la prensa local. Y hay en las revistas. O sea, Pellicer fundó dentro del Instituto Juárez, junto con toda una generación, la revista Juchimán. Pellicer fundó la revista Universidad con todo un grupo de gentes. Publicó en ambas revistas. Impulsó a un grupo de estudiantes a que fundaran la revista Plural. Incluso hay una revista de la universidad con la portada dedicada exclusivamente a Pellicer, sentado en la tierra en una silla de madera y con guajolotes alrededor y él con ropa de manta. O sea, ya en los últimos meses de su vida se puede hacer la hipótesis de que pertenece la foto. Y entonces hace falta hacer un buen proyecto que no solo rescate estas fuentes, la reúna, sino que además permita a grupos interdisciplinarios
realizar nuevas interpretaciones y síntesis de Pellicer. Es decir, toda la generación de intelectuales mexicanos que nos formaron a nosotros a nivel nacional, desde Novo hasta Monsiváis, escribieron sobre Pellicer. Octavio Paz, escribieron sobre Pellicer. Tuvieron algo que decir sobre Pellicer. Luego vino otra generación más cercana a nosotros, a la que pertenece Álvaro Ruiz Abreu, Samuel Gordon y otros, que también escribieron sobre Pellicer. Pero lo hacen desde perspectivas muy concretas, por ejemplo, la perspectiva literaria. Entonces necesitamos que alguien venga y que haya estudiado filosofía y teología, nos dé luces sobre algunos contenidos de Pellicer. Que alguien de la arqueología se junte con el filósofo o el teólogo y a su vez con el historiador y empiecen a construir síntesis interdisciplinarias. Y sobre todo hace falta mucho trabajo sociológico que nos permita escudriñar más, puntualizar más sobre las relaciones sociales, incluyendo las amorosas que tenía Pellicer. Sí, hurgar un poquito más en esos rincones de la vida y en todas las redes que se tejían. Sí, por ejemplo, sabemos que existen cartas de amor que escribía. Entonces hay que rescatarlas, reincorporarlas a la narrativa que se tiene, o hacer una nueva narrativa sobre Pellicer. Esto nos exigirá sin duda pues abrir un espacio más para otra tarde de nuestra memoria histórica y hablar largamente, no solo de Pellicer, sino de muchas otras. Por el momento estamos a nada de terminar y yo quiero agradecer la presencia del maestro Héctor Valencia, que nos ha deleitado con una serie de conocimientos, de anécdotas que realmente nos enorgullecen doblemente de ser tabasqueños y estar formando parte de esta cultura pelliceriana también. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a Laura Viridiana Rodríguez, y yo me quiero despedir esperando que ustedes el próximo miércoles a las 17 horas nos acompañen. Me despido con esta frase que me encantó: hablar de lo tabasqueño es hablar de Pellicer. Hasta pronto.